Continuando con la secuencia de los webinars que estamos presentando el día de hoy, vamos a continuar con el tema de Compliance Management en el sector microfinanciero, análisis de un sistema de gestión con óptima normativa. Esta exposición estará a cargo del Magíster Contador Público Colegiado, Cristian Loaiza Velarde, quien es el presidente del Comité Funcional de Finanzas y MIPES del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, y miembro del Comité Técnico Nacional de Administración y Finanzas de la Junta de Decanos. MBA por la Universidad Rey Juan Carlos V de Madrid, especialista en finanzas internacionales por Europa Open Business School. Con ustedes, el Magíster Cristian, quien va a dedicar este tema. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Fanny, gracias por la presentación. ¿Se me logra escuchar, por favor? Si me pueden... ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? Sí. Perfecto, muchísimas gracias por esta invitación. También, bueno, agradecer a nuestro expositor, que me antecedió, el doctor Carlos Mendoza. Ha sido una ponencia realmente interesante. Hablar un poquito del sector microfinanciero, de lo importante que es la inclusión financiera en nuestro país, de la informalidad financiera, seguramente ha crecido también en nuestro país, y pues nosotros como entes que generan dinamismo económico en nuestro país, tenemos que tener ciertas fortalezas y tenemos que mejorar pues este sistema económico, ¿no? En alguna de las charlas también siempre mencionaba de que el sistema financiero como tal no está en crisis, si bien es cierto, nuestra economía sí ha presentado una crisis económica, en nuestro país tiene una crisis política, una crisis respecto a diferentes riesgos a los que estamos expuestos, seguramente, riesgos país, riesgos financieros. El sistema financiero peruano es un sistema financiero sólido y eso ha sido también parte de la exposición del doctor Carlos Mendoza. Ha sido una importante charla sobre las microfinanzas en nuestro país y de cómo se tiene que manejar este sistema, ¿no? Pero también es importante hablar del otro lado, de los riesgos que representa en nuestro país respecto al cumplimiento. Poco se habla hoy de cumplimiento, de compliance management, poco se habla de sistemas de gestión de cumplimiento, y nosotros asociamos de que cumplimiento es simplemente cumplir la ley, lo que la norma me dice, ¿no? Y nosotros estamos, como todos los sectores, tanto formales, informales, la banca formal, el sector microfinanciero, entendemos de que cumplimiento es cumplir la norma. Seguramente hay una política de créditos en todas las entidades financieras que el doctor perfectamente ha podido exponer. También es importante mencionar de que pues esta normativa no solamente se basa hoy en el cumplimiento a ciertas políticas, a ciertos estándares en materia crediticia, en materia de riesgos financieros, en materia de recuperación de créditos, ¿no? Se habla muchísimo también de cómo colocar un crédito, pero no del riesgo que representa hoy colocar un crédito, ¿no? Las empresas de repente tienen matrices de riesgo, están gestionando correctamente los riesgos. Entonces, un sistema de cumplimiento es lo que hoy necesita el sector microfinanciero. Un sistema de cumplimiento no solamente normativo, sino también en materia de lavado de activos, ¿no? Nosotros entendemos por cumplimiento es simplemente como sujeto obligado, que es toda entidad financiera, simplemente tiene el deber de informar ciertas operaciones que sean inusuales y próximamente, pues, conforme de que si el oficial de cumplimiento solicita, podría necesitar, ¿no? Voy a apoyarme en unas diapositivas, por favor, me voy a apoyar en unas diapositivas para poder seguir conversando un poco este tema tan importante con ustedes, ¿no? A ver, me avisan, por favor, si se puede visualizar. A ver, me informan. Sí, perfecto. A ver, me avisan, por favor. Sí, se logra ver, perfecto. Este sistema de cumplimiento o de gestión de cumplimiento se basa en estándares internacionales y es la norma ISO 19600, que, esta normativa internacional que el Perú, nuestro país, forma parte de estos 18 países que forman parte de este sistema internacional de cumplimiento de gestión. Esta norma ISO 19600 data de establecer, de implementar un sistema de compliance, un sistema de cumplimiento en una empresa. El sector financiero no es ajeno a ella.
nosotros como sector financiero, microfinanciero, las cajas municipales, las cooperativas de ahorro y crédito, las EDISPYMES, las financieras, tienen que estar asociadas sus labores, sus trabajos, sus sistemas a esta norma, la norma 19.600, que regula, ¿no? Que regula un lenguaje universal de cumplimiento, de compliance en las organizaciones, ¿no? Pero esta norma o este sistema de gestión de cumplimiento, ¿cuál es el afán? ¿Para qué sirve, no? Son estructuras que ayudan a diferentes compañías a analizar correctamente a los riesgos a los que estamos expuestos, pero no solamente en materia crediticia, que seguramente es lo más importante que cuide el sector financiero, sino también el sector o la parte normativa, la parte legal, el riesgo reputacional, ¿no? El riesgo de incumplimiento, no solamente el incumplimiento de cuota, ¿no? Sino de repente hay un riesgo asociado a ciertos trabajadores de la empresa, a ciertos colaboradores, a la alta gerencia, a ciertos funcionarios, a los proveedores en un sector financiero, ¿no? Entonces, al área legal, al área contable, al área de recursos humanos, no solamente al área comercial, al área de recuperaciones, ¿no? Entonces, ahí puede haber fuga de capital, por supuesto, ¿no? Entonces, este sistema de cumplimiento identifica como pilar fundamental, monitorea y reporta, ¿no? Seguramente más adelante vamos a analizar un poco de lo que es debida diligencia, ¿no? Mucho hoy se habla en el sector financiero de debida diligencia, ¿no? Debida diligencia de conocimiento al cliente, debida diligencia de conocimiento al colaborador, al funcionario, debida diligencia de conocimiento al proveedor, ¿no? Entonces, estos aspectos, tanto internos y asociados a esta normativa, a este ISO 19.600, hacen de mejores empresas, de mejores resultados, ¿no? Entonces, seguramente nosotros, yo he trabajado en el sector financiero mucho tiempo, en el área comercial, y cuando nosotros tenemos una óptica de colocación de créditos, de lo importante que es generar rentabilidad en una empresa, pues no asocia mucho a lo que es cumplimiento, a lo que es compliance, a lo que significa hoy tener una norma que realmente está diseñada a cada organización, ¿no? Pero ¿qué es compliance o qué es cumplimiento, no? El doctor Caro Coria decía, es un penalista, decía de que lo que creemos nosotros es que cumplimiento es cumplir la ley. Todos tenemos que cumplir la ley. Pues si todos tenemos que cumplir la ley, no existiría cumplimiento. O sea, si yo sé que tengo que cumplir la ley, ¿para qué existe compliance? ¿Para qué existe cumplimiento? ¿No? Pero cumplimiento o compliance es ir más allá de lo que la norma te dice, ¿no? Crear autorregulación. Las empresas, el sector financiero, microfinanciero, informal, cajas municipales, cooperativas, la banca formal, tienen que crear autorregulación, tienen que autorregularse, porque esto va a permitir proteger aquello que necesitas cuidar, ¿no? Crear autorregulación permite mejorar aquello que quieres proteger, ¿no? Si yo sé que es un traje a la medida, ¿no? Si yo sé que para mí en el sector, qué sé yo, en Cusco, o el sector al que yo estoy atacando, seguramente en la colocación de créditos, o quiero invertir en algo, pues así como yo quiero hacer una inversión, también tengo que proteger, y tengo que tener el sistema que me permita proteger. Muchas de las empresas todavía tienen la idea de no tener un sistema de cumplimiento o no tener una política correcta de otorgamiento de créditos o no tener un sistema de recuperación de créditos, ¿no? Si no hay tecnología, si nosotros no insertamos tecnología para el cumplimiento de metas, simplemente estamos destinados a que el sector informal, microfinanciero, siga siendo informal. Entendemos de que si la informalidad en nuestro país ha crecido, también la informalidad en el sector financiero, pues incrementa, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Mientras haya más ciudadanos informales, va a haber banca informal. Es simple. Lo que tiene que ocurrir es de que el sector financiero, aparte, como bien mencionaba el doctor Carlos, tiene que capacitar. La capacitación es importante, pero el desconocimiento siempre pues prima, ¿no? En algunas entidades, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer con compliance o cumplimiento simplemente es compromiso. Si yo puedo estar acá hablando con ustedes de cumplimiento y de cumplir la normativa, ir más allá de la ley, poner estándares de autorregulación,
Pasa de que muchas de las directivas, funcionarios, directores de diferentes empresas simplemente no tienen ese compromiso, porque cumplimiento merece una inversión. O sea, si yo quiero tener un sistema de cumplimiento, tengo que invertir. La alta gerencia tiene que invertir. Entonces muchas de las empresas pues no quieren invertir porque, bueno, de repente no les parece importante, ¿no? Considero de que hoy por hoy se habla muchísimo de cumplimiento y ahí es eh, seguramente todas las empresas del sector financiero, sujetos obligados, hablan muchísimo de lo que es compliance management, ¿no? Entonces, es importante darle una miradita a lo que significa hoy este sistema, que no solamente es hablar del lavado de activos o de algunos delitos financieros que se puedan cometer en una entidad financiera, ¿no? Sino también lo que significa el cumplimiento a diferentes estándares internacionales, ¿no? Como por ejemplo, cumplimiento es una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta. Son aspectos fundamentales de lo que es cumplimiento. ¿Identificar qué? Identificar al cliente. Seguramente nosotros siempre en el sector financiero es lo más importante, ¿no? Identificación al cliente. Tengo que identificar a quién le estoy otorgando un crédito, ¿no? Es la etapa de identificación. Obviamente hay una etapa de verificación y hay una etapa de monitoreo, ¿no? Luego vamos a hablar de estas 3 etapas que son interesantes. La asesoría es fundamental. Lo que hoy en esta charla pretendo hacer con todos los que estamos acá, con todos nuestros colegas, es asesorar, hacer entender de que es invertir en cumplimiento o hay que invertir en cumplimiento para tener mejores sistemas, ¿no? Para tener mejores sistemas más sólidos, ¿no? Que comprometan a la organización, ¿no? Alerta, ¿no? Tenemos que tener sistemas que alerten ciertas operaciones o ciertos delitos a los que estamos expuestos como empresas financieras, ¿no? ¿No? Porque puede haber distintas fugas de capitales, ¿no? Estas alertas ayudan a minimizar estos riesgos. Y esto también informaba el doctor Carlos, hablaba de lo que es probabilidad de ocurrencia, ¿no? Para analizar matrices de riesgo, es importante analizar qué probabilidad hay de que ocurra un riesgo, ¿no? Y qué ocurrencia tiene, ¿no? Cada cuánto tiempo va a ocurrir, ¿no? Anualmente, semestralmente. Seguramente los riesgos asociados a la colocación de créditos es una matriz que todas las entidades financieras la manejan correctamente, ¿no? Pero ¿cuántas de las empresas tenemos matrices de riesgo sobre cumplimiento de normativa? Sobre cuánto de su personal está cumpliendo la normativa correctamente, sobre si las empresas tienen un manual de organización y funciones conforme al requerimiento de la empresa, conforme al requerimiento de su sector, ¿no? Entonces son aspectos que tiene que analizarse también en materia de matrices de riesgo, matrices de transiciones financieras, ¿no? Monitorear, ¿no? El hecho de detectar una operación o una fuga de capital es monitorear, ¿no? El hecho de conocer a un cliente, conocer a un socio, conocer a un funcionario, pues es monitorear, ¿no? Y este monitoreo seguramente tienen que ser en 2 etapas que ahorita en algún momento lo vamos a mencionar, y el reporte, ¿no? Que eso como sujeto obligado, ¿no? Que es cada entidad financiera, que es sujeto obligado, tiene el deber de informar a las entidades competentes él sí tiene o no operaciones sospechosas, ¿no? Pero para hablar de sistema de cumplimiento, no solamente hay que tener un código de conducta que esté diseñado a. Lo que la SBS dice, y muchos de los informes que hace la Superintendencia de Banca y Seguros, es de que los códigos de ética y conducta son copia y pega de muchas de las entidades financieras, ¿no? Yo agarro un código de conducta y ese código de conducta simplemente hago un copia y pega para mi entidad financiera. O trato de imitar, digamos, trabajo en el sector cooperativo. Entonces, agarro el código de conducta de un banco y pretendo, ¿no? Tener ese código, ¿no? Pero cuando uno habla de sistema de cumplimiento, un código de conducta, son trajes a la medida. Yo no puedo tener una normativa que mi sector no me permite realizar, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso pasa con la colocación de créditos, con una política de créditos. Yo no puedo tener tasas que son no competitivas en el sector en el que yo estoy compitiendo, ¿no? Entonces, eso pasa igual en una normativa, eso pasa en un código de conducta, en un reglamento de recuperaciones, ¿no? En un manual de organización en funciones, en un reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, para tener un sistema de cumplimiento, primero tengo que tener fundamentalmente conocimiento de estas 3 normativas.
un código de conducta que esté diseñado a la labor que yo estoy realizando, al sector al que represento, un manual de organización y funciones a la medida y un reglamento interno de trabajo que permita generar beneficios a la entidad financiera como tal, ¿no? Pero para esto hay factores claves de debida diligencia, no solamente de conocimiento al cliente o al socio, sino también de conocimiento al funcionario, al colaborador y el conocimiento a proveedores. Muchas de las entidades financieras se han olvidado de los dos aspectos que hoy por hoy son fundamentales, ¿no? Todas las entidades sí conocen al cliente medianamente, pero no conocen al funcionario, al directivo, al gerente general, a los gerentes de primera línea. No hay conocimiento al proveedor. Nosotros tenemos un sistema, realmente las entidades financieras tienen un sistema de conocimiento al proveedor. ¿Realmente conocen al proveedor? ¿Cuántos proveedores hoy por hoy, no? Ya se viene Navidad, de repente van a proveernos de panetones y canastas y demás, ¿no? ¿No? De ciertos regalos. ¿Realmente estamos haciendo una debida diligencia con nuestros proveedores? ¿Realmente los conocemos? ¿No? ¿Realmente conocemos al colaborador, al funcionario? ¿No? Son dos aspectos que también hacen y fortalecen una empresa, ¿no? Y esos son factores importantes en un proceso de debida diligencia. Respecto al socio, yo creo que la tenemos clara. Muchas de las empresas sabemos de que hay 3 regímenes de debida diligencia, de conocimiento al cliente, al socio. El primero es el régimen general, ¿no? Que están todos los socios o todos los clientes. El régimen reforzado, por ejemplo, los PEP, ¿no? Las personas que están expuestas políticamente corresponde a un régimen reforzado, ¿no? Un alcalde, ¿no? Un congresista, tiene que estar en un régimen reforzado. ¿Y cuál es la diferencia entre un político y una persona, ¿no? Un cliente común y corriente? ¿Qué de diferente tengo que hacer yo para conocer a estas personas? ¿No? La información que me tienen que dar es distinta, ¿no? Seguramente es mucho más ácida de un PEP. Yo tengo que conocer los ingresos mensuales, ¿no? Todo el procedimiento de dónde proviene el origen y el destino de cada operación que realice este PEP, con mucho más cuidado que un cliente común y corriente. Es natural, ¿no? ¿No? Eso es importante. Socios, clientes que tienen 3, 4, 5 millones de depósito en una entidad financiera. ¿Ustedes creen que representa o corresponde a un régimen general? ¿Lo tengo que tratar como tal? No, porque en cierta forma impacta, si nosotros analizamos riesgos, en el patrimonio. ¿Ustedes se imaginan cuánto es que 300,000 o 1 millón o 2 millones o 3 millones sean dinero ilícito ilegal? ¿No? Entonces, la representatividad es amplia. Por eso es que este régimen tiene que ser, este régimen reforzado, justamente pues uno tiene que conocer de mejor manera a este tipo de clientes, ¿no? Tenerlos con más cuidado, ¿no? Bueno, y el régimen simplificado seguramente son las asociaciones, AFPs, ¿no? Que muchas de las entidades también trabajan con ellas, sobre todo la banca formal, ¿no? Las cooperativas no trabajamos con este sector, ¿no? De igual forma, con el conocimiento al colaborador, ¿no? Los CVs, la información que presenta y las declaraciones juradas y los antecedentes que tiene. Estos dos, los dos últimos aspectos me parecen interesantes, ¿no? Para conocer a un colaborador o un funcionario, tengo que conocer antecedentes penales, laborales, judiciales, ¿no? ¿Realmente estamos cumpliendo con esto? Declaraciones juradas, ¿no? Si yo trabajo como gerente de administración, gerente general o gerente de primera línea, o soy el contador de la empresa, o soy el auditor, ¿no? Tengo que tener declaraciones juradas trimestrales, ¿no? Declaraciones de parentesco, declaraciones patrimoniales, de ingresos, ¿no? Eso es importante para el monitoreo, ¿no? De ciertas operaciones, ¿no? Pero ¿qué es? Hablar del sistema de cumplimiento también es hablar no solamente de cumplimiento normativo, sino también un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Cuando uno habla de oficiales de cumplimiento, habla de oficial de cumplimiento normativo y habla de oficial de cumplimiento en materia de lavado de activos, ¿no? Y eso es sencillísimo, ¿no? Entonces, uno, por un lado, cuido la normativa, ¿no? La calidad
que tengo en la normativa y del correcto sistema que tengo para prevenir lavado de activos. Porque los riesgos como entidad financiera ya los tengo, pues. El gerente de riesgos, el área de riesgos como tal, ya está gestionando todos los riesgos asociados a la colocación de créditos, a la recuperabilidad de un crédito, a ciertas operaciones, al riesgo financiero, a pérdidas financieras, ¿no? Pero el área de cumplimiento tiene que no solamente velar porque la norma se cumpla, sino por tener normativa que prevea riesgos financieros, laborales, legales, reputacionales, pero también tiene que tener un sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿qué es prevención del lavado de activos o prevención a un sistema de cumplimiento? Es estudiar antes y no el después. Muchas de las empresas estudian el después de. El riesgo ya ocurrió, la normativa no funciona, pero el riesgo ya se dio. Entonces, ¿cómo podemos hablar de prevención si lo que estamos haciendo es la detección posterior a el riesgo ya ocurrió? Eso ocurre seguramente, y muchos de nuestros colegas seguramente que nos están viendo, que trabajan en áreas de auditoría, son auditores, ¿no? Y muchos también tendrán de repente la misma idea que yo tengo. La auditoría, más que ser hoy posterior, es una auditoría que previene, ¿no? La auditoría primero es previa, simultánea y luego viene a ser posterior, ¿no? Entonces, la auditoría previa ayuda también a no cometer y a no tener errores, ¿no? Errores financieros, déficit financiero, no tener la correcta rentabilidad esperada, ¿no? O no tener los resultados esperados, ¿no? O veo en mi balance general mis estados de resultados negativos, ¿no? Entonces, en un sistema de prevención previene, hay que estudiar el antes, no estudiar lo que ya ocurrió, pues, ¿no? Entonces, para estudiar el antes tenemos que tener 3 aspectos fundamentales de debida diligencia: identificar, verificar y monitorear. Identificación, verificación y monitoreo. Y Cristian, ¿de quién es la responsabilidad de cada uno de estos aspectos? De absolutamente todos en una empresa. La etapa de identificación no solamente es del área de operaciones, no solamente es del área de créditos, ¿no? Todos tenemos que identificar, porque todos vendemos los diferentes productos que tiene una empresa, ¿no? ¿Quién verifica, ¿no? ¿Quién verifica después de haber hecho la identificación del cliente, la identificación del proveedor? ¿Quién hace la verificación, ¿no? Las áreas comprometidas con la supervisión, con el control interno, ¿no? Las áreas de soporte, ¿no? Y el monitoreo justamente lo hace el área de cumplimiento, el área de auditoría interna, el área legal, junto con la gerencia general y la alta dirección, ¿no? Que tienen que monitorear todas las operaciones que se realizan en el sector financiero, ¿no? Bueno, dentro de las etapas de lavado de activos, la integración, ¿no? Que es la etapa secundaria antes de la colocación en una entidad financiera, ¿no? Todos los fondos de origen ilícito que ingresan al sistema financiero por depósitos o diferentes instrumentos financieros, ¿no? Para luego pretender el ocultamiento mediante una distribución. Se habla muchísimo de lo que es el pitufeo, seguramente, ¿no? El ocultamiento del dinero en diferentes formas. Estos fondos dificultan, digamos, el seguimiento, ¿no? Del oficial de cumplimiento, del área de control, a ciertos delitos financieros a los que estaríamos expuestos, ¿no? Y la integración a un negocio lícito, ¿no? Entonces, tranquilamente, el activo pues ya es limpio, ¿no? La colocación en cierta forma de activos o de efectivo o equivalentes de efectivo en una entidad financiera, su distribución, ¿no? La colocación en materia de pitufeo, en de repente adquisición de bienes, ¿no? Bienes muebles, inmuebles, ¿no? Activos fijos, ¿no? Para luego integrarlos al sistema y pues de que el dinero salga limpio, ¿no? Ahí creo que, bueno, todos la tenemos clara, ¿no? Pero para tener un correcto un sistema de prevención en materia de lavado de activos, nosotros las entidades financieras trabajan con la resolución SBC 5060, dictada en el año 2018, que es el reglamento de prevención de lavado de activos, ¿no?
Manual de prevención y gestión de riesgos de lavado, ¿no? Entonces, toda empresa tiene que tener un manual para prevenir lavado de activos, prevenir riesgos o delitos financieros y riesgos financieros en materia de lavado de activos, un código de conducta y reglamentos internos, ¿no? Cooperativas, entidades financieras, reglamento interno de trabajo, manual de organización y funciones, ¿no? Cuando uno habla de la etapa de identificación, es la etapa inicial en el cumplimiento o en compliance en el sector financiero, mucho se habla de quién soy, ¿no? Para nosotros es suficiente en el sector financiero, alguien nos da su DNI y creemos que lo conocemos, ¿no? Mi DNI, soy Cristian Loaiza Velarde, mi DNI está el número y ya está. Y yo voy a realizar esta operación financiera. Ah, bueno, ya lo conocí. ¿Realmente nosotros conocemos a nuestros clientes? Más que hoy estudiar quién soy, uno tiene que estudiar el qué soy. Más que decir, cuando yo voy a una entidad financiera, soy Cristian Loaiza y voy a sacar un crédito de 50.000 soles, más importante en la etapa de identificación es qué soy, cuántos años tengo en la industria la que tengo, cuántos años de experiencia tengo en el sector en el que trabajo, cuántos son mis ingresos mensuales, ¿no? Hace un año a qué me dedicaba, ahora qué hago, ¿no? Y todo este conjunto de actividades que tiene que realizar la empresa tiene que tener pues un cierto sistema, un cierto checklist, ¿no? De lo que se tiene que hacer, ¿no? De cada etapa que tiene que realizar el área de operaciones, el área comercial, ¿no? Entonces, es muy importante estudiar el qué soy, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la imagen de Ronaldinho, ¿no? Por ejemplo, el que tiene una cédula de identidad de Paraguay, por ejemplo, ¿no? Él siendo brasileño, ¿no? Entonces, es muy importante conocer al cliente, ¿no? Pero el conocer o identificar al cliente no pasa porque alguien te dé su DNI, ¿no? Conocer al cliente es saber cuánto gana, a qué se dedica, a qué sector representa, cómo va ese su sector, ¿no? Pero, Cristian, eso ya lo hace el área de créditos, ¿no? ¿No? Cuando uno solicita un crédito, pues uno hace una evaluación, ¿no? Sí, pero la evaluación realmente está siendo óptima, preguntaría. Y cuando uno hace depósitos, tiene operaciones solamente pasivas, no tiene operaciones activas, ¿no? ¿Realmente conocemos al cliente? No, Cristian, es que la SBS te dice de que por montos mayores iguales a los $10.000, uno tiene que firmar una declaración de origen de dinero. Sí, son formularios, ¿no? Pero realmente esos formularios están funcionando, ¿no? Entonces, eso sí hay que revisar, ¿no? Hay que revisar, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Cuántos años se tiene en el sector? ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Antecedentes policiales, penales, y lo que es importante, la ética y la moral, ¿no? Seguramente el cumplimiento siempre está asociada a la ética y a la moral, ¿no? Pero, Cristian, hoy por hoy esos factores o esos aspectos se han perdido, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo yo puedo revisar la moral de un colaborador, la moral de un cliente, la ética que tiene un funcionario, la ética que tiene un proveedor, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener sistemas sólidos de declaraciones, de análisis de datos, ¿no? Es muy importante, colegas, analizar un poco el tema de datos, ¿no? Muchas de las empresas hoy no manejan datos, ¿no? Y no se imaginan lo importante es que tener la información correcta, ¿no? Realmente nuestras empresas, las entidades financieras, estamos teniendo datos correctos, actualizamos datos. ¿Cuántos de los clientes que teníamos hace 2 años hoy se dedican a otra cosa, ¿no? La informalidad, como decía el doctor Carlos, ¿no? La informalidad en nuestro país ha crecido enormemente. Pero esta informalidad también en lo que es en el área de cumplimiento y compliance también ha generado, ha mermado, ¿no? De que nuestros riesgos o nuestro sistema de cumplimiento también se ha empobrecido. Justamente por esto, ¿no? Muchas de las empresas, muchos de los formales, ahora han pasado al sector informal, en un gran porcentaje. Entonces, si ustedes tenían como datos en data de sus clientes a personas de hace 2 años que se dedicaban al rubro de transporte, al transporte, hoy por hoy se pueden dedicar al sector servicio,
Muchos de que hace 2 años te sacaban créditos siendo electricistas, ahora son, no sé, son docentes o son, ¿no? Se dedican a otra cosa. Pero nosotros estamos actualizando esa data. Entonces, cuando uno hace auditoría se da cuenta de que pues la data no es correcta, ¿no? Entonces, es muy importante la actualización de datos. Muchas de las empresas, el área comercial tiene cierta data y el área de recuperaciones maneja otra data, ¿no? Y uno se da cuenta cuando hace auditorías, ¿no? Hay muchas de las empresas que tienen esos problemas, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar la data, ¿no? Actualizar datos, ¿no? El SIU, ¿no? ¿A qué sector se dedica? ¿A qué industria representa? ¿No? ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Pero lo que pasa es que en el área de créditos, cuando uno, ¿no?, trabaja en el área comercial, sí, pues sabemos cuánto ingreso tiene una persona mensualmente porque le vamos a dar un crédito. Pero sabemos de alguien que viene a depositar 10.000, 20.000 o 30.000 soles o hace operaciones solamente pasivas. ¿Realmente sabemos cuánto de ingresos mensuales tiene? No. Es importante. Como les decía, más importante del qué soy, perdón, del quién soy es qué soy, ¿no? No es suficiente coidentificarlos. Es muy importante conocer el sector que representa, ¿no? Dentro de esta etapa de identificación, la Superintendencia de Banca y Seguros, como les mencionaba anteriormente, trata de 3 regímenes fundamentales: el régimen general, el régimen reforzado y el régimen simplificado, tanto para persona natural y para persona jurídica, ¿no? Esta tabla es lo mínimo que tiene que conocer una entidad financiera para un cliente o para un socio. Lo mínimo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, para persona natural, nombres y apellidos, nacionalidad, domicilio, bueno, los no domiciliados, seguramente hay una tratativa distinta, la ocupación, ¿no? Números de telefónicos, correo electrónico, si ha sido PEP dentro de los últimos 5 años, según normativa, si es pariente de un PEP, ¿no? ¿Quién es el beneficiario final de la operación? Esto es importantísimo, sobre todo cuando uno trabaja con personerías jurídicas, ¿no? ¿Quién realiza la operación? ¿Y quién es el beneficiario final? Yo, Cristian Loaiza, puedo ser representante de Reinventa Consultores Financieros, ¿no? Soy el representante de la empresa. Voy y deposito $20.000. ¿Pero soy el beneficiario final? No. El beneficiario final viene a ser la compañía o la empresa, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta. Seguramente cuando uno habla de lavado de activos, cuando uno trabaja con personería jurídica, se nos es más complicado, porque no conocemos a ciencia cierta quién o quiénes son los accionistas o cuál ha sido el origen del capital invertido, o el capital que tiene en la compañía o el porcentaje de acciones, ¿no? Entonces, esos aspectos también hay que analizarlos. Seguramente el doctor Fernando, en la última ponencia, nos va a dar una exposición interesantísima de lo que es inclusión financiera, ¿no? Pero así como hay cierta, y es importante hablar de inclusión financiera, también es importante hablar de compliance, de cumplimiento normativo, ¿no? De hacer o de diseñar normativas que estén diseñadas a la empresa, a la compañía, ¿no? Trajes a la medida, ¿no? Que eso es lo que se necesita para tener mejores resultados, ¿no? Igual en una personería jurídica, ¿no? El RUG, el país de constitución, la dirección de la oficina, la actividad económica, la relación de accionistas con más del 25%, ¿no? ¿No? Si han sido PEP o no, ¿no? Y lo más importante, el propósito de la relación comercial, ¿no? El origen de dinero, el destino también del dinero, ¿no? Origen y destino de dinero, ¿no? En la etapa también de identificación de un régimen reforzado, ya por ejemplo los PEF o clientes que tengan mayores al 10% del patrimonio efectivo anual, ya deben estar considerados dentro de un régimen reforzado, ¿no? Si mi patrimonio efectivo es de 4 millones, todos los clientes que tengan menores o iguales al 10% tienen que estar tratados en el régimen reforzado. ¿Por qué? Porque compromete el patrimonio de la empresa o de la compañía, de la cooperativa, de la financiera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de clientes, ¿no? Hay que tener una correcta etapa de identificación, ¿no? De los clientes, ¿no? La etapa de verificación sí nos da mayores alcances. La SBS nos dice de que nosotros tenemos
Si bien es cierto, si hay muchas empresas no cuentan con un sistema sólido, tenemos internet, tenemos diferentes páginas que nos puedan ayudar, ¿no? Para poder analizar si un cliente es PEP o familiar de un PEP, ahí está el link de la Contraloría y podemos ver quiénes son PEP o quiénes son familiares de un PEP, ¿no? Igual, si ha sido elegido por voto popular, tenemos Infogov, esto ayuda muchísimo, ¿no? Igual, listas de interés, listas negativas, ¿no? Si alguien ha tenido denuncias por lavado de activos, por corrupción, también podemos ingresar a este link, ¿no? Prevención de lavado de activos, listas de interés, y ahí nosotros también podemos darnos cuenta de qué clientes sí tienen ciertas denuncias de lavado de activos, de corrupción o demás, ¿no? O ciertas listas negativas, ¿no? ¿No? Ahí ustedes pueden ver carnet de extranjería para los no domiciliados. Ustedes saben que los no domiciliados también tienen que tener una correcta etapa de monitoreo, identificación y verificación en materia de debida diligencia, ¿no? La etapa de monitoreo es importante cuando uno habla del monitoreo en una correcta debida diligencia de conocimiento a un cliente. Hay que hacer esta etapa de monitoreo en dos aspectos o en dos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al cliente, cuando yo le he otorgado un crédito, me tomo la foto con el cliente y ya le di el crédito y me olvidé de él, ¿no? Como ya le otorgué el crédito, no le hago seguimiento, ¿no? Eso pasa igual con el proveedor, eso pasa con el funcionario, con el colaborador de una empresa, ¿no? No, este funcionario sí tiene todas las habilidades, todas las cualidades para ser funcionario, para ser colaborador, para ser gerente, para ser, ¿no? Tiene el perfil, tiene el CV correcto, ¿no? Entonces, y me tomo la foto. Pero también una etapa de monitoreo es en el segundo momento, que tiene que ser durante todo el proceso de la relación. Yo al cliente tengo que identificarlo y monitorearlo, perdón, en dos momentos, al inicio y durante todo el proceso. Igual al colaborador o al funcionario. No solamente, bueno, ya ingresó a trabajar en la entidad y ya me olvidé después de él, no. Tengo que analizar, revisar los antecedentes penales, policiales, judiciales, ¿no? Sus ingresos mensuales, ¿no? Igual con el proveedor, ¿no? A todos nuestros proveedores, no solamente, pues, no, ya me ha proveído, no sé, panetones, lapiceros, ¿no? En la entidad, papeles, ¿no? Pero después me olvidé de él, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, seguramente cumplimiento, compliance, está muy, muy asociada a una gestión de riesgos, al riesgo que representa hoy colocar, recuperar un crédito, colocar un crédito, normativa que esté diseñada como les decía, hay muchos factores de riesgos, fundamentalmente a los clientes, ¿no? A los productos a los que la entidad financiera está diseñada para poder ofrecer en la zona geográfica, ¿no? Hace poco daba una charla a la Caja Metropolitana, a todos los analistas de la Caja Metropolitana en Lima, y justamente este era un aspecto que discutíamos, decíamos, no es lo mismo pues otorgar un crédito en Tacna que otorgar un crédito en Lima, ¿no? Por los sectores, ¿no? Entonces hay que diseñar sistemas de colocación o de productos para cada sector, ¿no? Y más ahora con esta post-pandemia, y que por ejemplo, bueno, en Tacna la colocación de créditos pues ha sido terrible, ha sido un impacto más complicado, ¿no? Muchos de los negocios en Tacna pues han sido quebrados, ¿no? Seguramente como el resto de nuestro país, ¿no? Entonces hay que diseñar productos que ayuden pues al desarrollo económico en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Y las consecuencias son los riesgos seguramente de tipo legal, fundamentalmente, cuando, por ejemplo, hay operaciones sospechosas, riesgos financieros, sin duda, ¿no? El riesgo de una mala colocación de crédito o de que pues ese se comprometa como un delito financiero cuando de repente la normativa o la documentación o los ingresos no son los correctos o ha habido pues fraudes en aspecto de documentación o sobrevaloración de inmuebles, si es que es de repente un crédito hipotecario y demás, ¿no? Entonces hay un riesgo también reputacional, ¿no? Ustedes se imaginan que una entidad financiera pues esté lavando activos, entonces hay un riesgo reputacional inminente, un riesgo de imagen, ¿no? Que no ayuda mucho, ¿no? Y un riesgo de contagio, ¿no? Muchas de las empresas en el sector informal también pues padecemos de
este problema o de este riesgo, ¿no? Pero para analizar tanto compliance y gestión de riesgos es importante hablar de probabilidad y de impacto, ¿no? Que eran los dos aspectos que habíamos analizado anteriormente, la probabilidad de ocurrencia y el impacto que va a generar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas normativas, no solamente en la colocación de créditos, sino para analizar cierta normativa, si está correcta, si está bien diseñada, si los riesgos que estoy teniendo o estoy analizando son los correctos, pues tengo que analizar este cuadro que es importantísimo, ¿no? La probabilidad de ocurrencia y el impacto que va a generar y la representación que significa, pues, para cada entidad financiera, ¿no? Seguramente, bueno, ahí ustedes pueden ver, les pongo como ejemplo, muy improbable seguramente que sucede este riesgo una vez por año, ¿no? Improbable que sucede una vez por semestre, muy probable, bueno, que sucede varias veces en un mes, ¿no? A esto le doy ciertos valores del 1 al 5 y el impacto que va a generar en la compañía, en la empresa, ¿no? Si va a generar pérdidas mínimas, que sea hasta el 1% del patrimonio efectivo que tiene la empresa, ¿no? Entonces, no compromete mucho este patrimonio, ¿no? Y bueno, un impacto alto sería pues que comprometa hasta el 25% de mi patrimonio, ¿no? Entonces, esto, como les digo, es de cada empresa, ¿no? Este análisis lo tienen que hacer por cada empresa, cada sector, ¿no? De acuerdo a los riesgos que tiene cada empresa y al sector al que representa, ¿no? De igual forma, luego de haber hecho este análisis de probabilidad de impacto, pues analizamos todos los riesgos, ¿no? Sobre la ocupación, la actividad económica, la profesión respecto al cliente, a una persona natural, ¿no? El régimen de debida diligencia, si está en listas negativas o no, si es personería jurídica igual, ¿no? ¿Qué tipo de personería jurídica es, ¿no? Seguramente una EIRL es menos riesgosa que una SAC, ¿no? Seguramente, ¿no? La actividad económica no es lo mismo tener operaciones o trabajar con clientes que se dedican al rubro del transporte que una inmobiliaria, ¿no? ¿No? O alguien que se dedica a la venta de terrenos, ¿no? O alguien que tiene un estudio jurídico, ¿no? Entonces, o a que alguien es taxista, ¿no? Entonces, los riesgos son distintos, ¿no? ¿No? O a que alguien tiene una compañía de servicio de taxi, ¿no? O tiene un restaurante, ¿no? Entonces, estos riesgos tienen que ser también medidos, ¿no? El producto es importante, no es lo mismo otorgar activo fijo, capital de trabajo, seguramente tanto el doctor Carlos Mendoza o el ingeniero Fernando Ruiz Caro darán mayores análisis como expertos en finanzas, seguramente el tema de colocación de productos ellos conocen perfectamente con cómo se analiza esto, pero también ellos miren a los riesgos que representa colocar seguramente un crédito activo fijo, capital de trabajo, ¿no? En sus compañías, ¿no? O en sus charlas también seguramente ellos analizan de mejor manera el producto al que está diseñado la empresa o qué producto va a lanzar posteriormente, ¿no? Y bueno, y esta es una matriz de riesgos donde yo puedo ver cuántos riesgos están expuestos o hay una alta probabilidad y los riesgos con una improbabilidad pues es mínima, ¿no? El riesgo es bajísimo, ¿no? Entonces, esto es bueno analizar, seguramente vamos a seguir analizando, seguramente en más charlas, de todos estos aspectos o de lo que significa hacer una matriz de riesgos, ¿no? En materia de cumplimiento o en materia de prevención de lavado de activos, ¿no? Respecto a las operaciones, yo sugeriría siempre hacer no solamente estos umbrales que nos da la Superintendencia de Banca y Seguros, sino también de que haya umbrales que estén diseñados para cada empresa, ¿no? Operaciones únicas y operaciones múltiples hay que revisar, ¿no? Operaciones iguales o superiores a $5,000 tienen que ser analizadas, seguramente. Tengo que saber el origen y el destino de la operación. Y operaciones múltiples cuando se hace en un periodo de un mes, ¿no? ¿No? Y que superen los $20,000 o su equivalente en moneda nacional, ¿no? Pero como les digo, ustedes pueden diseñar diferentes umbrales para cuidar de mejor. O sea, a mí me dicen, Cristian, yo prefiero controlar o tener cierto formulario para todas las operaciones mayores a los $3,000 en mi compañía o en mi entidad financiera. Perfecto, ¿no? Eso te va a minimizar de mejor manera, vas a conocer mejor al cliente, ¿no? Bueno, las consecuencias de no aplicar un correcto sistema de prevención anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
Las multas, sanciones, pérdidas de clientes, fuga de capital, restricción de fuentes de financiamiento, pérdidas financieras. Y cuando uno habla de apetito al riesgo en materia de lavado de activos, pues no hay un apetito al riesgo, ¿no? Entonces, hay que cuidar de mejor manera el riesgo en materia de lavado de activos y el riesgo también de incumplimiento, ¿no? Hoy por hoy, compliance management es importante tener en cuenta. Como les dije, es una inversión, pero las entidades tienen que entender de que compliance, los directores tienen que entender de que compliance tiene que estar en toda empresa, ¿no? Tenemos que invertir en cumplimiento, tenemos que invertir también en tecnología, ¿no? Muchos de los sistemas de cumplimiento están asociados también a tener una correcta tecnología, ¿no? Entonces, mientras no exista un sistema de tecnología, también pues un sistema de cumplimiento no va a ser el óptimo, seguramente, ¿no? Algunas consideraciones finales. Es de toda compañía, de toda entidad financiera, es responsable de un sistema de prevención. Todos somos responsables en el sector financiero de tener un correcto sistema de prevención de lavado de activos. El reporte de una operación sospechosa también es responsabilidad no solamente del oficial de cumplimiento como sujeto obligado, ¿no? El llenado de formularios, ¿no? Tratemos de que estos formularios sean pequeños, sean mínimos, que no incomoden mucho al socio, al cliente, pero que te den información correcta, ¿no? Para tener un análisis mejor de los clientes que tienes y poder analizarlos de mejor manera, ¿no? Eso es importantísimo, un enfoque basado en riesgos. Hoy por hoy también muchos de los expertos hablan de riesgos financieros a los que estamos expuestos, entonces las compañías también tienen que estar analizando este tipo de enfoques, ¿no? Errores comunes en el desarrollo de un proceso de debida diligencia, de conocimiento, fundamentalmente desarrollar el procedimiento de debida diligencia sin considerar la base legal aplicable a la actividad. Lo que les decía, ¿no? Cuando uno habla de compliance, no puede pretender copiar y pegar para su empresa. Tiene que diseñar un sistema de prevención, ¿no? La base legal tiene que estar diseñada al sector al que uno representa, ¿no? Eso es importante. No detectar las actividades que realiza cada etapa de procedimiento, sin duda. Si yo no conozco la actividad del cliente, simplemente yo estoy relegado a desconocer realmente y de no tener un correcto análisis o gestión de un sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Retos para aplicar listas especiales dentro de una debida diligencia de conocimiento, la calidad de la información. Anteriormente les mencionaba, nosotros tenemos que tener una data que realmente sea y ayude a las compañías. No es posible de que el área comercial tenga una data distinta, el área de recuperación es una data distinta, el oficial de cumplimiento tiene una data distinta, el auditor interno tiene una data distinta, el gerente general tiene otra data distinta. La data tiene que ser de todos y tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, y esta data obviamente tiene que ser actualizada al día. ¿Cuántos de nosotros en nuestras empresas, en las entidades financieras, no estamos actualizando a nuestros clientes? No tenemos una correcta actualización de nuestros clientes. Eso es importante, ¿no? La verificación de la información no solo pasa por la calidad, sino de verificar si la información es correcta y la actualización de información. Calidad de información, verificación de la información y la actualización de información es importantísimo, ¿no? Hay muchos desafíos en compliance, en cumplimiento, y es diseñar una política de compliance. Pues tenemos que acostumbrarnos ya a hablar de cumplimiento normativo, entonces hay que diseñar. Y esto es importante porque, bueno, el alto nivel del compromiso por parte de los directivos en una entidad, ¿no? Sin duda alguna, ellos son los que tienen que tener el compromiso para tener compliance, ¿no? Asignar recursos necesarios para cumplimiento o compliance, ¿no? Las empresas tienen que tener todos los recursos para tener un sistema que ayude al área de auditoría, al área de riesgos, sea un soporte también para poder mejorar estos riesgos a los que una empresa por naturaleza en este sector está expuesta, ¿no? Dotar de independencia, cumplimiento es independencia, ¿no? Compliance, o el que trabaja en compliance, tiene que tener independencia, ¿no? De la alta gerencia, independencia de tomar decisiones, de control, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Aplicar una correcta debida diligencia del conocimiento del cliente, mecanismos para identificar al beneficiario final,
¿no? Las personerías jurídicas deben declarar sus beneficiarios finales ante la SUNAT. Este es un trabajo que, bueno, el sector microfinanciero pues seguramente seguirá batallando en los próximos años, ¿no? Incluir códigos de conducta y demás, ¿no? Bueno, para terminar esta exposición, solamente, bueno, agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Cusco, ¿no? Por esta invitación. Y bueno, muchísimas gracias, a seguir disfrutando de esta última ponencia, realmente con un expositor realmente de lujo. Es un placer haber tenido al doctor Carlos Mendoza a las 6 de la tarde. Y bueno, tenerlo al ingeniero Fernando Ruiz Caro también va a ser importante. Son dos especialistas en finanzas que nos van a ayudar muchísimo a entender no solamente de cómo van las microfinanzas en nuestro país y de lo importante que es hoy la inclusión financiera, ¿no? Con la experiencia que ellos tienen, seguramente van a analizar de mejor manera también esta parte, ¿no? de lo que es trabajar en este sector tan bonito, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, buenas noches con todos.